Bueno, está en línea el fiscal Omar Rodríguez, que es jefe de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública. Con él vamos a conversar un rato. Omar, ¿me escucha? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día. Hola, ¿qué tal, Carlos? Buen día para vos y toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Hay algunas causas que siempre retomamos, miramos, queremos repasar, para que no se tenga esta idea que está bastante extendida respecto a que, bueno, no pasa nada, que con la causa de corrupción, mucho bla bla, pero no pasa nada. Digamos, nos consta a través de su trabajo que se hace mucho, y que hay siempre vericuetos en esta justicia, que es así, es un sistema que funciona de esa manera, por lo cual la expectativa que hay en algún momento después cae en que no era para tanto, en fin, lo que muchos nos transmiten también a la hora de hablar. Nos detenemos en la causa llamada ñoquis calientes, se la bautizó de esta manera, tiene que ver con el accionar de la ex ministro Torres Otarola, Cecilia Torres Otarola, a quien se acusó de, utilizar su cargo para beneficio personal. ¿De qué manera? Bueno, colocando empleados personales suyos como funcionarios, tomando parte de los fondos que estaban destinados a sueldo como una especie de fondo personal. De esto se habló mucho durante mucho tiempo. La causa avanzó, usted la llevó a nivel judicial con insistencia, y hay un pedido de suspensión de juicio a prueba que en principio se había denegado, pero que resulta que ahora, tengo entendido, la Cámara ha revocado esto, es decir, como diciendo, no, miren, puede ser que la suspensión de juicio a prueba se aplique. A ver, ¿en qué trámite está esa causa puntualmente? Sí, Carlos, es una cuestión bastante técnica, lo voy a tratar de explicar de la mejor manera. Nosotros teníamos ya se había fijado fecha de juicio para el 22 de abril de este año. En ese interín, unos días antes, las defensas plantean la suspensión de juicio a prueba. Presentan el escrito a la oficina judicial y la oficina judicial le corre traslado, le pasa la carpeta a quien era la jueza de garantías en el caso, que era la doctora Ivana González, y la que finalmente había elevado la causa a juicio. Resulta ser que el tratamiento de la suspensión de juicio a prueba tiene un tratamiento especial, es decir, debe ser llevado adelante en una audiencia, las partes deben debatir, es decir, el que pide y el fiscal y el juez en definitiva resolver, y en este caso especial eso no sucedió. La jueza, de manera unilateral y sin sustanciación, resolvió lo que de alguna manera afectó el trámite o las reglas que están establecidas en el Código Procesal. Entonces, el defensor apeló esa decisión, eso fue a la Cámara, y yo acompañé esa postulación de la defensa, en cuanto que al haberse violado las reglas y los pasos y los procedimientos que establece la ley, esa resolución de la jueza González era nula, más allá del fondo, que es lo que a mí me interesa, que había resuelto no otorgar la suspensión de juicio a prueba. Es decir, que pero entonces, ¿qué quiere decir? Que la suspensión del juicio a prueba, vamos a poner en contexto, ¿qué quiere decir entonces? Que la persona imputada, señalada por la causa, dice, sí, está bien, yo admito que cometí esto, pero no sé, ¿qué es? No, Carlos. A ver. La suspensión de juicio a prueba no se dice nada respecto del hecho ni de la responsabilidad del sujeto. Es una suerte de beneficio de derecho que tiene el imputado para determinado delito de baja lesividad, es decir, de poca pena, en donde dice, yo me acojo a la suspensión o quiero que me otorguen la suspensión de juicio a prueba, ofrezco una reparación y ofrezco realizar una serie de reglas de conducta. Pero no dice nada, a diferencia del juicio abreviado, en donde sí reconoce la culpabilidad. En la suspensión de juicio a prueba no se discute la culpabilidad. Dice, déjese suspendido el juicio hasta tanto yo cumpla, y si yo cumplo, pago y hago las reglas de conducta que me fijan, después me dictan un sobreseimiento. De eso se trata la suspensión. O sea que, pero no reconoce la autoría, nada. No. Y en este caso en particular, lo que pasó es que la Cámara resolvió la nulidad de la decisión de la jueza, y a su vez la jueza había intervenido cuando ya había elevado
el caso a juicio y ya no era competencia de ella, porque una vez que eleva la causa a juicio ya se desprende de la competencia, no puede volver a intervenir. Por lo tanto, lo que sucedió es que esa resolución de la jueza es nula. Ahora se va a hacer una audiencia con el tribunal de juicio y ahí el defensor va a volver a reeditar el pedido de suspensión de juicio a prueba. Yo adelanto que me voy a poner por todos los fundamentos que vengo dando y ahí se va a resolver. Seguramente que si esa resolución es favorable a la Fiscalía, otra vez la defensa tiene la chance de impugnar e ir a otra vez a la Cámara. Pero tenemos entonces para mucha vuelta más todavía. Lamentablemente sí, Filipo, y después nos echan la culpa a los fiscales que somos los que demoramos los casos. Porque va y viene. No, y aparte yo lo escuchaba con detenimiento. Que en este caso, digamos, la expectativa de pena es baja. Exactamente, porque todos los delitos de corrupción, lamentablemente, tienen poca pena. Es más gravoso, y yo siempre lo repito, los delitos contra la propiedad, los comunes, que los delitos de corrupción. En este caso, el delito de corrupción tiene una pena máxima de 6 años, porque es un fraude a la administración pública, con una pena mínima de 2. Por lo tanto, sí, al tener una pena mínima de 2, le permitiría acceder a una suspensión de juicio a prueba en función de la pena. Lo que pasa es que acá la ley establece un obstáculo, que los funcionarios públicos no pueden acceder a la suspensión de juicio a prueba. Es una previsión que está en la ley. Pero ¿y entonces? El defensor, lo que quieren alegar los defensores, que eso fue cometido no en el marco del ejercicio de la función, sino que no requerían de la calidad de funcionario para cometer el delito. Bueno, una discusión técnica que intentan convencer al juez que ellos no fueron... Claro, porque... públicos. No, está bien, pero yo me detengo ahí, Omar. Doctor, estamos hablando con el fiscal de la oficina especializada en temas de delito contra la administración pública. Pues la gente, uno lo escucha a usted, Omar, que la explicación que usted me da. Y dice, ¿cómo puede ser entonces que esta señora, que fue funcionaria, contrató en el Estado a su niñera? Yo le digo las cosas más alevosas que vi, ¿no? Hago una aclaración, Di Filippo. No, la suspensión de juicio a prueba no está pedida respecto de Otarola, sino de todas las otras personas que participaron en los hechos junto a Otarola. ¿Y cómo es entonces el asunto? Los que piden son la que oficiaba de niñera, los otros directores generales que estaban en Buenos Aires y no habían conocido la provincia, etcétera, etcétera. Son un total de 5 o 6 personas que están imputados y acusados para en el marco de la causa, pero participando junto a Otarola. Otarola no pide la suspensión de juicio a prueba, sino al resto de los participantes. Claro, pero la causa se diluye entonces. Exactamente. Claro. Eso es lo que yo digo, sí. Porque si yo participo, a ver, si yo me pongo de acuerdo aquí con mi compañera y yo la continuidad, ella puede decir, no, la suspensión de juicio, pero lo pide ella, que quedo en soledad yo, después dice, no, pero exactamente. Y eso debilita no solo la posición nuestra respecto de la acusación y de la teoría del caso, como se dice, pero además esta situación ya ha sido resuelta por la Cámara. Las personas... Pero está bien, pero perdóneme, doctor, déjeme que lo frene ahí. Yo entiendo, me encanta que nos dé explicaciones, que nos ilustre un poco sobre esto. Ahora, vuelvo al tema. Estamos hablando de una exfuncionaria que había sido diputada, que ya como diputada venía siendo señalada porque al parecer les retenía parte de la plata que cobraban sus asesores para una especie de fondo propio, no sé, son fondos públicos, digamos. No, eso es parte también de la acusación y de los hechos. Eso está en la de eso se va a hablar en el juicio también. Claro, bueno, si es que se llega alguna vez al juicio. Esperemos que sí. Sí, por eso. Yo a esta altura creo que mucha gente... a ver, después la señora a su niñera la puso como funcionaria. A su empleada, a la doméstica la puso de empleada. O sea que el Estado, los giles que vivimos en esta provincia, le paguen el sueldo para a la niñera. No solo eso, sino que además nombró directores generales que ni vivían en la provincia, ni conocían la provincia del Chubut. Con lo cual, supongo yo que
se quedaba ella con la plata o gran parte del sueldo que cobraban, porque si venía de arriba la cosa. Y que quede, que esté este minué de que va, viene, que la Cámara, que vuelve, que no sé, que el juicio aprueba, que pasa el tiempo, se diluye, se cae la causa. Nada, perdóneme esta catarsis. No, así de Filipo. Bueno, nosotros lo vivimos en carne propia, así que estamos peleando permanentemente, yendo a audiencia por ahí en silencio, porque no se hacen públicas, pero bueno, es una lucha constante. Esto que dicen que ahora con la reforma los fiscales van a tener un plazo indeterminado, eso es falso. Lo que nosotros queremos siempre es ir a juicio, no hacer el juicio. Entonces, pero bueno. Pero qué interesante, espere, esto es muy interesante lo que nos está contando. Que yo lo digo acá sin ningún conocimiento más que la intuición, porque muchos dicen, pero nosotros lo que pedimos, se escucha, con estas reformas del Código Procesal, es la agilidad en la justicia, que haya rápidamente juicio, que se llegue a condena, eso es lo que yo he escuchado. Y usted me dice que eso no es así. No, claramente no es así. Mire, esta causa yo la presenté en la acusación en el 2022. ¿Cuánto va? ¿Qué pasó desde que yo presenté la acusación? Hay un montón de plazos para establecer y fijar el juicio. Llevamos más de 2 años y no es atribución a la Fiscalía, porque son otros los organismos que intervienen para fijar fecha de juicio. Y no se hace el juicio, pero le puedo dar muchísimos casos de ejemplo y están contemplados en las estadísticas. El fiscal tiene 6 meses como regla para presentar la acusación, salvo en algunos casos especiales que piden prórroga o un caso de compleja investigación. Pero una vez que el fiscal presentó la acusación, son nosotros los organismos que tienen que fijar la fecha de estado, la fecha de juicio. Y eso no se cumple, en la realidad no se cumple. O sea que, a ver, espere. Entonces, no es que los fiscales no tienen el tiempo suficiente, ustedes tienen el tiempo suficiente y en ese tiempo lo presentan. Pero no se fija fecha. El ejemplo, en este caso en particular, yo presenté la acusación en el 2022. Estamos en el 2024. 2 años. Y no es que yo seguí investigando. Perdóneme, ¿por hechos que ocurrieron cuándo? Después de la acusación. Por eso, pero por hechos que ocurrieron ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrieron estos hechos? Los hechos de objeto de la investigación sí. Son hasta el 2020. O sea que estamos hablando de, claro, 4 años, por lo menos 4 años de que los hechos ocurrieron, 2 años que se están investigando, que usted pidió que la elevación y ahí están. Y hay 2 años que no se está trabajando el caso en materia de investigación. Yo ya cerré la investigación hace 2 años, presenté la acusación a la espera del juicio y ahí estamos. Dígame una cosa, ¿algún otro caso que se le venga a la mente así además de este? ¿Casos así? Sí. Pero muchísimos. Yo ahora no tengo en la cabeza las estadísticas. Pero dime uno así muy emblemático que le parezca, qué sé yo. Mira, el caso de Cor, que se venció por plazo razonable también, estuvo en el medio estuvo la pandemia, pero estuvo casi 2 años dando vueltas sin hacer el juicio. El caso de Pablo Cor, ex funcionario que estaba vinculado con una causa también del mismo perfil, que prescribe por paso del tiempo. Por paso del tiempo, se venció el plazo razonable. Pero yo le puedo asegurar, hasta homicidios, que el fiscal trabaja en los homicidios, investiga, en 6 meses presenta la acusación, y para fijar el juicio se tarda más de 1 año, 1 año y medio, hasta 2 años. Ahora, lo que usted nos está diciendo es, esto no tiene que ver con la reforma, digamos, acá hay otra cuestión. Por supuesto, no tiene nada que ver con la reforma. Yo le puedo asegurar, y si uno mira las estadísticas, la demora en hacerse los juicios no es de los fiscales, es de la organización entre la oficina judicial y los colegios de jueces. Habrá un problema de agenda, no habrá espacio para hacer juicio, pero no tiene nada que ver el Ministerio Público Fiscal ahí. Está bueno charlarlo porque se ha puesto mucha expectativa sobre esto, ¿no? En los últimos discursos oficiales dicen, no, vamos a reformar el Código Procesal, vamos a hacer todo más rápido. Usted lo que nos dice, miren, no es así. No es un problema del Código Procesal, es un problema de organización. Exactamente, Filipo, exactamente así. Dígame, ¿cuánta gente? Usted debe tener un equipo, porque para trabajar estos casos de corrupción debe tener por lo menos 30 personas a su cargo. Un poco menos. ¿Cuántos son los que están ahí?
En total somos una funcionaria y un abogado, 6 personas en total. A full. A full. A full. Un solo fiscal, una sola funcionaria de fiscalía y un abogado que nos ayuda, un profesional, y el resto son 3 administrativos. A ver, espere que estoy anotando. Está usted, el fiscal, una auxiliar de fiscalía, un abogado y el resto administrativos. 3 administrativos, sí. 3 administrativos. Bueno. Gracias por habernos... ¿Qué me iba a decir? Es el equipo que tenemos. Ese es todo el equipo. Omar, gracias por habernos atendido. No, por favor, Carlos, un abrazo. Omar Rodríguez, es fiscal, jefe de la Unidad de Delitos contra la Presión Pública.